Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Rafa Karkenovi patrocina esta reacción y nos trae a Arch Enemy, To the Last Breath, y nos comenta lo siguiente. Tenemos a Michael Amott a la guitarra, Joy Conception a la guitarra, Charlie D'Angelo al bajo, Daniel Erlandson a la batería y Lauren Hart a la voz. Por fin se resolvió el misterio en torno a quién sustituirá a Alisa White-Gluth al frente de la banda, aunque para cuando, dice, nos comenta, para cuando ya nos toca hacer la reacción, es decir, hoy, pues habrá pasado algún tiempo. Bueno, pues nos sigue comentando, tras los rumores del posible regreso de Angela Gossow, la vocalista anterior, impensable tras 12 años fuera de los escenarios, la elegida fue finalmente Lauren Hart, hasta ahora en Once Human, desde su formación en 2014, escuchada primero en el audio oficial, donde ya muchos adivinaron su identidad, los hay con el oído muy fino, y confirmada en este videoclip oficial salido al día siguiente. Perfecto, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Me parece muy bien la elección de esta nueva cantante. Sí, sí, Me han sí, sí. convencido. Llevamos minuto y 20 y ya me han ganado, ¿no? Me han ganado, sí, sí. Lo de como el meme, ¿no? Cállate y toma mi dinero. Take Así my que, money. take my money. Shut Así up. que, efectivamente, shut up and take my money. Bueno, pues sobre todo en este género, a mí me gusta empezar por lo que es la letra, porque necesitamos el contexto, necesitamos saber de qué va la historia. Y viendo ahí el vídeo es muy demoníaco, Sí, últimamente los vídeos muy de infernal, death sí, sí. metal estamos viendo con mucho fondo rojo. ¿Será tendencia? Bueno, pues a ver, esta, es- la letra está escrita por Michael Amott, eh, magníficamente interpretada aquí por Lauren Hart. Y bueno, funciona como una metáfora de la supervivencia de la banda y una crítica a la complacencia social. ¿Vale? Bueno, el título se traduce como Hasta el último aliento. Y claro, aquí es una especie No se trata de una canción de guerra externa, sino de una batalla interna por mantener la identidad en un mundo que intenta literalmente digerirte. Es decir, em, bueno, pues yo creo que se habrán replanteado cosas en la banda y al final han decidido qué camino quieren tomar. La letra empieza con imágenes como de ceguera y de despertar y luego sugiere que han vivido un largo letargo o bajo un engaño y el primer paso de la canción es
la toma de la conciencia. Claro, em, para los fans hay frases que seguramente sean significativas. Dice, A new fire from the old ashes, es decir, un nuevo fuego a las viejas cenizas. Bueno, yo creo que esto es claramente el cambio de alineación. Sí, claro. Así Tiene toda que, la pinta, ¿no? y bueno, van con más metáforas y simbolismo. em, la máscara, el aliento y el invierno, bueno, invierno, hielo, por ahí. Lo de la máscara es como crítica a la falsedad de la sociedad moderna y Ujú. las apariencias. Lo del aliento se refiere a su voluntad, que mientras quede aire en los pulmones, hay capacidad de rebelión. Se refiere a eso, ¿no? Y perseverancia. Y luego, lo del invierno, lo del hielo, se refiere a es una manera de describir la apatía del mundo, contrastándola con el fuego de su voluntad propia, ¿no? De ellos. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos van diciendo. Así que, pues muy bien. Toda una declaración de intenciones. Así que, venga, vamos a Sí, continuar. sí. Muy buen espectáculo el que están dando. Luego vamos ya a meternos más a fondo con la parte instrumental y la voz y todo eso. Aquí se han gastado un dinero, en hacer el videoclip. Además, me gusta porque han tomado la decisión de no hacerlo todo digital, sino están combinando efectos prácticos, ¿vale? Efectos analógicos, por decirlo de alguna manera, porque cuando ellos Sí. están tocando las llamas de esos postes son llamas de verdad, y algunas cosas más. Y luego, lógicamente, ya este escenario es Sí, CGI, claro, es croma, sí. pero procuran de meter y combinar cosas para que te dé esa sensación de que es de verdad, Sí, sí. efectivamente, para que no te pegue ese golpe de rechazo de que todo sea croma, ¿vale? Como nos ha pasado en algún vídeo que Sí. era exagerado, o por lo menos parecía un croma sin renderizar. Me gustan mucho los cambios y las propuestas que me hacen porque la estructura de la canción va muy fluida y el estribillo em, Es es muy, brutal. es muy pegadizo, es brutal y es Sí, muy sí. pegadizo. Eh, claro, con la apariencia de esta nueva cantante, realmente no te imaginas que pueda sacar ese tipo de voz, ¿no? Con lo delgadita que está y tal. Em, Además que estaba pensando que menuda hornada de eh, vocalistas. Está delgada, pero está fuerte, ¿eh? Mira.
Sí, sí, Es tipo Midori. está definida. Es tipo Midori. Sí, sí, de fuerte. Te da la mano y te carga el móvil. Ostras, sí, 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 bueno, fibrada al máximo. Bien, además, con los músculos lo mismo te hace Muay Thai o te hace, tú verás, cuidado con esta chica. Bien, cositas. Creo que las guitarras van como un tiro. Es decir, es una ganancia así como, como media. mm, Saturada pero definida, ¿vale? No es una distorsión de esta que no terminas de saber qué es lo que están tocando, que dice tú, sí, mucha tralla, mucha caña, pero no sé lo que están tocando. Aquí cada nota se escucha, ¿vale? A pesar de que Sí, utilizan, sí, es técnico, es complejo, el cómo cabalgan también de vez en cuando con los riffs. em, Incluso me da la sensación de que se vuelve como percusiva la guitarra, creando ahí como un muro sonoro que está bien porque ayuda a que después la voz, la agresividad de la guitarra con la agresividad de la voz, pues se empasten muy bien, ¿no? Son muy de armonizar, sobre todo en el puente de la canción, y creo que tienen estilos distintos, ¿no? Uno es como más rollo técnico neoclásico y el otro es como más. El otro parece un guitarrista sacado de los 70, ¿no? Tipo Schenker o. sí, Pero está bien, a mí me gusta que sean diferentes porque eso le da riqueza al final a tanto a la canción como al grupo. La sección rítmica es tremenda, ¿vale? Porque el batería es un animal, para empezar, ¿vale? Es decir, sí, además de verdad. pero está guay porque no es un doble bombo constante, sino que va a ráfagas. A ráfagas, Sí, además, a ráfagas sincopadas que van coincidiendo con los acentos de la guitarra. Así que le dan un rollo, un groove muy bueno, ¿no? Como en las baterías actuales, sonido de caja seco, em, y que va muy bien en la mezcla. Y el bajo de D'Angelo, em, a diferencia de otras bandas donde el bajo, sobre todo en este estilo, ¿no? Se puede difuminar un poco, aquí sí, está muy aquí está presente. presente. Sí, Y sí, además le da un rollito, una distorsión tipo overdrive que mezclado todo, tío, como que ensancha incluso el sonido de las guitarras y los riffs suenan como más, se expande más el sonido, ¿no? Así que está sí, fenomenal. sí. Le meten orquestación, ¿no? He visto teclados y cosas así. Sí, se escucha ahí Mm, en el fondo, pero sí, sí. Deben meterle alguna pista o algo, porque algo así. no se ve teclado ni nada por No, no, ahí. no, eso va en el backing track ahí. Perfecto. Y pues David, avanzamos un poquito más y luego hablamos ya de la voz de Lauren, que es increíble.
qué abrupto, ¿no? El final. Madre mía. Em, y hasta aquí, ¿no? Ha hecho- ha Y hasta hecho- aquí podemos leer, ¿eh? sí, sí, sí. El ingeniero ha dicho, "Clon". Aquí se corta la canción. Muy bien, perfecto. Bueno, brutal. Em, cositas. Teníamos que hablar de la técnica, ¿no? De esta chica claro, sobre todo hace un growl, porque claro, no hace un... Yo me esperaba que iba a combinar con melódico, pero al final lo que ha hecho es combinar los tipos de growl. De hecho, ha hecho melodía haciendo growl en el Sí. estribillo, así que, pero manteniendo el growl. Sí, luego al final ha metido ahí un poquito de la voz melódica. Sí, y un poquito de screaming está bien, ¿no? A ver, está claro que domina la técnica, Sí, claro. no se le ve forzando, aunque sea un vídeo, pero me refiero que no da la impresión de que fuerce la voz. No solamente suena agresiva, sino suena peligrosa. Así que En es una... peligrosa. Y tan peligrosa, efectivamente. Bueno, mm, muy extremo en lo vocal. Se entiende perfectamente lo que está diciendo. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, que tiene una adicción Sí, increíble, yo se la creo que, entiende claro, perfectamente lo que está cantando, ¿no? vemos que es tendencia, es decir, ya cada vez se les exige más a los cantantes de death metal o de metalcore o tal, todo lo extremo ya necesita que tengan una dicción muy buena. Y es crucial, ¿no? Esta canción es como un himno. El estribillo es impresionante y además el mensaje, ¿no? De resistencia em, debe llegar Del claro. resurgir, ¿eh? Claro, debe de llegar claro al oyente. Em, también cuando hace esa especie de screaming más agudo, muy bien. Cómo lanza esos gritos, cómo los rasga. em, Está muy bien. Creo que le da un matiz muy interesante. Y es curioso, ¿no? Porque cuando hace ese grito agudo, me daba la sensación que se enfrentaba a las frecuencias de la guitarra incluso. Y creo que el potencial mayor de esta chica es en el rango medio. Creo que ahí donde tiene como más resonancia a nivel de voz de pecho. Sí, em, y creo que es su zona donde está más cómoda. su, ¿cómo es? Su zona de confort. Zona de confort, correcto. Pero bueno, em, si vemos más canciones, veremos, porque cada canción te pide una cosa distinta. Así que lo mismo podemos ver más su rango limpio si lo tiene. Y No, al final es un vídeo, ya cuando la veamos en claro, directo, pues hay que verlo en directo, ya... como siempre. Sí, 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 sí. Pero la impresión es muy buena. Así que, Rafa Karkenovic, gracias por traerla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon con Rafa Karkenovi, en el que son reacciones personalizadas. Dependiendo de la que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.